Buenas noches, mi nombre es Duan Enrique Quiroga Fajardo, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Industrial de Santander. A continuación voy a explicar rápidamente un ejercicio que compende a la asignatura de Técnicas Digitales y Analógicas para el área de diodos. Y el ejercicio dicta de la siguiente manera: en base a esta curva característica que nos están dando de Bin versus Bout, diseñemos un circuito que corresponda o que nos dé como resultado esta curva característica. Nótese que tenemos tensiones umbrales tanto por Bin como por Bout para saber cuál es la cantidad de diodos que vamos a usar en base a cuánto debería ser el Bin. Y aquí las pendientes de esta curva vendrían siendo dadas más que todo por valores de resistencias. Entonces, como la gráfica pasa por el origen, bueno, pequeño errorcito ahí de dibujo, pero la gráfica pasa por el origen. Eso quiere decir que el Vout es igual a un tercio de Bin y se puede representar como un circuito en serie con Vout, siendo el voltaje en una de sus resistencias, el cual tenemos aquí de esta manera, R1 y R2. De esta manera, proponiendo una fórmula para Vout con una mallita rápida, tenemos que R2 es igual a R1 más R2 y esto lo igualamos a la pendiente de nuestra recta inicial. Con esto tenemos que el valor de R2 debe ser igual a un medio del valor de R1. Como V2 es igual a un tercio para un Bin de menos 2,1, reemplazamos el Bin de menos 2,1 en nuestra fórmula y esto nos da que es igual a menos 0,7. El voltaje de activación del diodo con la polaridad distinta a Vout, por lo tanto, esta región se modelará con un diodo en paralelo a la salida en Vout, invirtiendo la polaridad del diodo. Como hay pendiente, debe llevar una resistencia en serie y esto viene siendo representado por esta parte aquí del circuitico que tenemos acá. Sin embargo, al revisar el otro extremo de la región, el Vout viene siendo igual a 1,05. No es posible tener un diodo en paralelo a la salida que cumpla con estas condiciones. Por lo tanto, se propone una modificación al circuito en cuanto a que los diodos estén apagados y tenemos como resultado este circuito. Con este circuito habrán dos salidas de tensión en el semiciclo positivo y es evidente que Bx es mayor en el Bout. Por tanto, es posible hallar combinaciones de resistencias que hagan que Bx sea mayor a 1,05 y al mismo tiempo sea múltiple de 0,7. En este caso, pues vamos a suponer un 1,4. Entonces, al suponer un 1,4, vamos a tener el circuito de esta forma. Entonces, de momento el circuito que tenemos va a ser este. Ahora, el circuito para los diodos apagados se tiene como Vout un tercio de Bin, la misma historia. Aquí en esto vamos a hallar un valor de Bx. Al tener un valor de Bx, podemos hallar un valor K que supla estas condiciones para poder hallar un valor de resistencia, unos valores de resistencia que cumplan con esta pendiente, en la cual pues igualamos a la expresión y empezamos a reducir. Con esto, aquí determinamos que R1 es igual a R2. Y pues vamos a suponer que R4 va a ser un valor K cualquiera. Por lo tanto, el circuito será más sencillo. Entonces tenemos que nuestro nuevo Bx es igual a 4 novenos de Bin. Como Vout es igual a un tercio de Bin y al mismo tiempo Vout es igual a Bx por R5 sobre R5 más R1, con Bx igual a 4 novenos de Bin. Entonces tenemos que nuestro Vout es igual a un tercio de Bin y esto vendría siendo igual a la expresión eh, que tenemos acá, que hallamos anteriormente, reemplazándola aquí en lo que vendría siendo pues el Bin. Ahora tendremos esta expresión
donde aquí donde aquí pues tenemos como resultado de que R5 va a ser 3 veces R1. La idea de dejar todo en términos de R1 es que nos va a otorgar la facilidad al final de poder asumir un valor de resistencia R1 cualquiera, y con este, al graficarlo en el simulador, veremos cómo nos da como resultado una gráfica muy aproximada del ejercicio propuesto. Luego empezamos que para el semiciclo negativo el Bain tiene que estar entre un valor y cualquiera, que todavía no sabemos, y menos 2.1. Esa recta debe tener una pendiente de 1 sobre b, donde b es 3,5. Entonces, al arreglar la expresión en un fraccionario correcto, tenemos 2 séptimos. Entonces, b out vendría siendo 2 séptimos de b más x, donde nuestro b vendría siendo uno de los umbrales menos 2.1, y el b out vendría siendo el menos 0.7, que fue el que hallamos anteriormente. Reemplazando esto en la expresión, obtenemos que x es igual a menos un décimo. Con esto quiere decir que el Bout vendría siendo 2 séptimos de B más un décimo. Como la región llega hasta Bout menos 4,2, el límite lo reemplazamos nuevamente en nuestra fórmula de Bout que tenemos, y con eso hallamos un valor en Y, que vendría siendo el valor donde la región vendría siendo comprendida para el Bin en el semiciclo negativo. Entonces, como estamos en el semiciclo negativo y tenemos una tensión umbral de 4,2, asumimos 6 diodos en contraposición. Entonces, de esta manera tenemos este circuito donde vamos a dejar apagados todos los diodos en contraposición, y vamos a dejar solamente encendidos los 2 diodos que están en semiciclo positivo para analizar el semiciclo positivo. Entonces, por conversión de fuentes, tenemos este circuito que iremos poco a poco reduciendo hasta un circuito que sea mucho más fácil de analizar, teniendo como resultado este circuito de acá. Entonces, en base a este circuito, hacemos una malla, y con eso tenemos esta expresión de aquí. Esta expresión la utilizaremos después. Entonces, como el Bin es 3,15 y el Bout es 1,05, ya estamos en el semiciclo positivo de la gráfica, recuerden, y tenemos una pendiente que vendría siendo 1 sobre A, donde A vendría siendo 6,5. Arreglando esta expresión, tenemos que la pendiente vendría siendo 2 treceavos. Por lo tanto, tendríamos que Bout es igual a 2 treceavos de Bin más X. Entonces tenemos el valor de Bin, tenemos el valor de Bout, reemplazamos en la expresión, y con esto hallamos un valor de Bout es igual a 2 treceavos de Bin más el punto de corte, que fue lo que hallamos anteriormente. Esto agarramos la mitad de la expresión de antes, la mitad de esta expresión, el 3R3 Bin sobre 4R1 más 9R3, bueno, sin Bin, y lo igualamos al 2 treceavos, que sería el valor de la pendiente que tenemos, y con esto podemos hallar el valor de R3 en términos de R1, que es lo que queremos. Luego, con la siguiente parte de la expresión, hacemos nuevamente lo mismo, pero esta vez igualándola al punto de corte. Con esto comprobamos que si cumple el intervalo, y que si cumple la, la expresión para Bout que hemos hallado. Entonces, como 2.1 es múltiplo de 0.7, la salida vendría siendo 3 diodos en paralelo a Bout. Por consecuente, finalmente tendríamos que el circuito vendría siendo este circuito de acá, donde R2, R1 pues va a ser un valor que nosotros propongamos, R2 es igual a R1, R3 es igual a 8/21 de R1, R4 es igual a R1, R5 es 3 veces R1, y R6 es 6 veces R1. Y aquí tenemos los 3 diodos en paralelo al Bout que necesitábamos para que cumpliera la gráfica. A continuación, vamos a modelar este circuito en Multisim, y veremos en el osciloscopio del Multisim el resultado de nuestro análisis. Circuito modelado en Multisim
con las resistencias debidamente puestas y los dios de las tensiones umbrales que nosotros determinamos. Pusimos una fuente generadora de señales y pues tenemos aquí el osciloscopio para poder ver precisamente la señal. Ponemos a correr nuestra simulación y veremos en el osciloscopio, esta es nuestra gráfica de en función del tiempo. Nótese que la escala es diferente, pero es para hacer que la gráfica sea pues más placentera a la vista. Ahora pues también tengamos en cuenta de que pues eh, en sí lo que nos interesa es más que todo pues la curva característica. Entonces aquí en el formato cambiamos del formato tiempo a la curva característica donde tenemos esta curva que nos está mostrando aquí, esta gráfica que es básicamente bastante aproximada a la gráfica del ejercicio propuesto. Muchas gracias.